Y con ello vamos a dar inicio a nuestra conferencia de los derechos humanos y las personas en movimiento. El doctor Rodríguez, desde la ciudad de Nueva York, adelante. Y muy buenos días a todos ustedes y al doctor Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, muy buenos días ante todo y muchas gracias, profesor Rafael Casado, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UPC, por esta invitación que me ha hecho para exponer hoy sobre un tema de tanta relevancia, de tanta sensibilidad, de actualidad, como es el relativo a la protección de las personas que por distintas razones se desplazan por el mundo. Personas que dejan sus lugares de origen, dejan todo para convertirse en migrantes, en asilados, en refugiados, en definitiva para dejar de ser nacional y convertirse en extranjero en el país receptor. Es un tema muy complejo que exige muchas veces, para manejarlo de la mejor manera, la precisión de los conceptos, los términos, de las normas jurídicas y de los principios aplicables, que a veces se confunden porque se utilizan terminologías generales, términos muy particulares, pero en definitiva voy a tratar en estos minutos de presentar el tema y tocar de alguna manera estas características del tema. Los desplazamientos masivos constituyen hoy uno de los grandes retos que enfrenta la comunidad internacional. Es una realidad que nos afecta a todos, directa o indirectamente, y en la que están en riesgo, y eso es lo importante, lo relevante, lo sensible, los derechos de las personas, su vida, la integridad, su dignidad, y porque bueno, se interesan además todos los gobiernos, todos los órganos internacionales, las sociedades de origen, la sociedad de tránsito, la sociedad de acogida, la sociedad civil, nosotros, es decir, todos estamos preocupados y debemos participar en la solución de este fenómeno, o por lo menos en contribuir con la solución de este fenómeno que afecta hoy en día a 70, 80 millones de personas, según cifras del ACNUR del año pasado. El problema de los desplazamientos masivos de personas en el mundo tiene implicaciones jurídicas, implicaciones políticas, implicaciones económicas, implicaciones sociales, implicaciones internacionales en términos generales. El tema es de interés jurídico, evidentemente, porque gira en torno a la normativa aplicable, normativa internacional, pero normativa también que viene del ordenamiento jurídico interno de los estados. Toda una normativa en torno a los derechos humanos. La parte jurídica, normas, principios, conceptos, eso tiene un significado especial en el tratamiento de este tema. Y es en ese campo en donde me voy a centrar un poco más. Entonces, desde el punto de vista político, estos movimientos forman parte del debate político de la sociedad de origen, de donde viene la persona, también por donde pasan esas personas a su destino final, hay un debate político, y por supuesto más aún en los países receptores, en donde el tema incluso a veces se incluye, se incorpora en el debate electoral, se presta a posiciones populistas y a debates que más bien, que muy lejos de contribuir con la solución del problema, lo agravan. Lo hemos visto con declaraciones de altos funcionarios en Colombia, en Perú, en relación con la migración venezolana, en Chile. O sea, hay debates sobre a favor y en contra, y oye, en qué manera deben tratarse las personas que llegan, muchas veces sin considerar el estatus de la persona y del grupo que está llegando. Por supuesto, tiene implicaciones económicas, tiene una gran importancia económica por cuanto a la llegada de flujos masivos de refugiados o de migrantes, en el sentido estricto, después vamos a ver la diferencia, afecta los servicios públicos, afecta el empleo, tanto en el país de origen, que pierde su capital humano, como en el de recepción, el definitivo, en donde debe enfrentar el Estado, es decir, no solamente el gobierno, el país completo, la sociedad, enfrentar una realidad que es innegable. El envío de remesas, por ejemplo, es una cuestión importante desde el punto de vista económico, que lo vemos en las remesas en estos momentos con la inmigración venezolana, antes con la inmigración centroamericana hacia los Estados Unidos, el envío de capitales de estos países, a veces con capitales fuertes que no sufren el impacto de la extracción de capitales, sí, pero países más pequeños, donde hay muchos refugiados, pierden capital, y es un capital que es, desde el punto de vista de Venezuela, por ejemplo, en este caso, o de El Salvador, por ejemplo, en algún caso, es importante porque se reciben cantidades para la familia, y eso tiene un efecto económico importante. Hay muchísimos estudios sobre el impacto, sobre las cantidades y sobre lo que significa el envío de remesas en
países que tienen una migración fuerte. Y es social, definitivamente tiene implicaciones sociales porque afecta a la unidad de la familia, afecta a la sociedad, provocando en algunos casos, lo que es contrario a la solidaridad que se exige, que es necesaria y que también hablaremos de eso, el rechazo y la expresión de manifestaciones de xenofobia muy peligrosas, que creíamos que se habían superado, pero que lamentablemente lo hemos visto renacer o resurgir en los últimos meses en los movimientos, no solamente en América, en Europa, en donde la reacción de la sociedad, a veces por falta de información, a veces por falta de políticas concretas, crean un problema de rechazo y de xenofobia. Y por lo demás, bueno, el problema tiene una implicación internacional, los desplazamientos masivos de personas tienen, los flujos generan tensiones, pueden generar tensiones entre los países, el país de origen y el país receptor. Generalmente el país receptor es un país que no tiene las mejores relaciones con el país de origen de los desplazados y crean, en algunos casos, incluso en situaciones extremas, la inestabilidad y problemas que afectan la paz y la seguridad internacional. Nosotros tratamos de ver este fenómeno, si lo podemos calificar como fenómeno, a la luz de las realidades actuales. Tomamos en cuenta la situación de los migrantes venezolanos en la región, de los haitianos, que lo estamos viendo todos los días en la televisión, a través de los medios, los haitianos que van hacia el norte, que tienen cada uno un origen o unas causas precisas para su desplazamiento. Los centroamericanos que van del centro de Centroamérica hacia el norte también, atravesando países y llegando a la frontera de los Estados Unidos. También tenemos corrientes importantes de subsaharianos, nacionales de países del subsahara en África y corrientes asiáticas hacia Europa y otras partes del mundo donde se ven involucrados, por supuesto, el país de origen, como digo, eso hay que tenerlo presente permanentemente, el o los de tránsito, que muchas veces son muchos, y el país de destino. Y como digo, gobiernos, autoridades, la opinión pública, todos deben, se afectan, se involucran en este proceso y además a veces estos procesos están influenciados lamentablemente por elementos perturbadores importantes como las actividades delictivas transnacionales, que al final espero tener tiempo para hacer alguna referencia a cómo la delincuencia organizada transnacional afecta el proceso de desplazamiento y afecta, por supuesto, el disfrute de los derechos humanos, que es lo que buscamos, porque lo que se persigue con la protección es que no los desplazados, sea quienes sean, el estatus que tengan, disfruten de sus derechos humanos a plenitud. No me voy a referir a las crisis, porque las crisis, por supuesto, varían. Las causas de estos movimientos se presentan de diversas formas, y lo hemos visto en la práctica: conflictos armados internos, violencia política, violencia masiva y sistemática, violación masiva, perdón, y sistemática de los derechos humanos, crisis humanitarias complejas, la de Venezuela, la de Nicaragua, la miseria en algunos países, Haití, desastres naturales como en Haití, cuyo tratamiento es importante, y esto quizás es el centro del tema, que estas situaciones deben ser consideradas de la mejor manera por la comunidad internacional para intentar enfrentarlas y resolverlas, porque es lo único que evitaría los desplazamientos masivos. Pero me centro en los desplazamientos en el círculo que se inician con el abandono de los lugares de origen hasta el retorno, independientemente de la causa. Para comprender bien este fenómeno, debemos, yo creo, construir, debemos hacer un marco de referencia, precisar los conceptos que interesan al tratamiento del tema. Por ejemplo, el término movimiento, cuando hablo de movimiento estoy hablando de desplazamiento, y desplazamiento, hablamos de desplazamiento dentro del país, fuera y hacia afuera, porque no solamente los desplazados son hacia el exterior, hacia la frontera, sino que muchas veces, ya lo veremos, en una primera fase, los desplazados van dentro del país del cual son originales. Después, el término migrante es un término que hay que precisarlo porque es un término amplio. Quizás se puede utilizar genéricamente para abarcar las dos categorías generales de personas a las que nos vamos a referir, o a lo que nos estamos refiriendo ahora, que son los desplazados forzados a abandonar sus lugares de origen y los desplazados voluntarios, no forzados por circunstancias como conflictos armados, sino por otras razones personales o de superar ciertas situaciones más
no relacionadas con violencia ni con persecución política, sino con cuestiones más personales. Esas son, el término migrante se utiliza en términos generales, o la migración, como se utiliza en los medios, pero en realidad abarca tanto los asilados y los solicitantes de asilo y los refugiados por una parte, y los migrantes por la otra. El círculo, ya lo hemos hecho referencia, se inicia con el desplazamiento de grupos de personas desde sus lugares de origen que buscan refugio, seguridad, mejores condiciones de vida en otros países. Muchas veces, antes de llegar al país de destino, como dije, pasan por uno o más países de tránsito. Los venezolanos que salen hoy en día pasan por Colombia, algunos se quedan en Colombia. De los 4 millones que han salido lamentablemente, o de los 6 millones, 4 millones en América, 1 millón y algo más se ha quedado en Colombia, y otros han utilizado Colombia como un país de tránsito, igual hacia con Perú, Ecuador, Bolivia, y llegan incluso a destinos más finales como Chile. Lo mismo en Centroamérica, nicaragüenses que atraviesan, o los haitianos, o los mismos venezolanos que atraviesan de Panamá, de Colombia a Panamá, atraviesan Centroamérica. Ahí estamos ante países de tránsito. Pero los derechos, por supuesto, se tratan de proteger en todos estos, tanto en el de origen, que precisamente por falta de protección se desplazan, los de tránsito, y después llegan al destino final, en donde deben integrarse, deben insertarse, y debe aceptarse la integración y la insertación para que pueda ser un fenómeno positivo. Y bueno, posteriormente el círculo se cierra con el retorno, cuando la crisis se supera, pues el retorno al país de origen, que tendría que ser siempre un retorno voluntario, un retorno seguro, un retorno organizado. Hay una cuestión importante, que es que los estados, porque esto tiene que ver con toda la aplicación del derecho internacional en materia de protección, el estado tiene la obligación primordial de proteger a todas las personas que se encuentren en su territorio, de garantizarles sin discriminación de ningún tipo, ni por nacionalidad, ni por estatus, ni por raza, ni sexo, el disfrute de todos sus derechos, es decir, los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales. Y me refiero no solamente, insisto, en los países de origen, sino todos los países. Un desplazado que atraviesa un país en búsqueda de un destino final, en ese país tiene derecho puede gozar, debe gozar de sus derechos humanos, y deben estar protegidos sus derechos por las autoridades de ese país. Por supuesto, ya veremos cómo hay contradicciones entre el disfrute de los derechos humanos y el control de extranjeros y de la permanencia de extranjeros en los países. Siempre hay una oposición, hay un choque entre las normas y las políticas, pero en definitiva debe prevalecer, y esa es la idea, la protección de los derechos humanos, porque aunque tengan algunos límites, pues el Estado tiene que lograr dar la mayor protección a las personas, todas las personas, cualquiera que sea su estatus y en cualquier circunstancia. Hay una cuestión importante, un término en derecho internacional, se usa el término extranjero, que en definitiva es fundamental para el examen de este tema, porque todos los migrantes, todos los asilados, refugiados, trabajadores migratorios, todos son extranjeros. Extranjeros, es decir, que no son de la nacionalidad del país en donde están llegando. Y ese es uno de los elementos importantes, porque esa persona que se convierte en extranjero está protegida también por el derecho internacional. Esto quiere decir, el derecho internacional y el derecho nacional, más que todo el derecho nacional, regula el ingreso de extranjeros, regula la expulsión de extranjeros, regula la permanencia, la estadía, pero no puede violar los derechos humanos de esas personas para su expulsión masiva. Cuando se expulsa a un extranjero hay que expulsarlo con una causa, hay que hacer un procedimiento administrativo o judicial en donde la persona tenga acceso a la justicia, donde haya, en definitiva, un procedimiento no arbitrario de expulsión. Por eso el concepto es muy importante y debe tenerse en cuenta, porque las normas que se aplican al extranjero, a la expulsión masiva de extranjeros, las normas de derechos de los refugiados, o de los refugiados asilados, de los migrantes, son todas complementarias, están interconectadas, y allí es donde hay que precisar justamente cómo manejar vemos que el origen de la causa va a determinar el estatus que va a tomar la persona cuando llegue, pero también esa persona, cuando tenga un estatus, va a estar determinado
va a estar protegido por un determinado ordenamiento jurídico, si es un refugiado, por el derecho internacional de los refugiados, que brevemente lo voy a señalar, o el derecho de las migraciones, o el derecho, es decir, están protegidos por sus respectivas normativas. Las normas de protección de derechos humanos es lo elemental, es lo transversal, y están en todos los ordenamientos jurídicos. El derecho ha evolucionado como ha evolucionado la sociedad internacional. ¿Y qué sucede? Que se han constituido espacios jurídicos particulares. Por ejemplo, cuando hay conflictos armados, para proteger a los combatientes, a los civiles, a las víctimas de un conflicto, se ha venido constituyendo desde el siglo XIX el derecho internacional humanitario. Igualmente, para proteger a la persona, el de los derechos internacionales de los derechos humanos, que arranca, bueno, que se concreta más, ya venía avanzando desde muchos años antes, desde incluso las declaraciones francesas o americanas de derechos humanos, pero más desde 1945, cuando ya comienza a internacionalizarse, universalizarse el concepto de derechos humanos, y se busca la normativa, se busca elaborar una normativa para proteger a la persona, y se han ido desarrollando en base a la Carta y los pactos de derechos civiles que constituyen la Carta de Derechos Humanos, con una serie de convenios e instrumentos jurídicos internacionales que van a conformar ese derecho internacional de los derechos humanos. Incluso una buena parte de estos instrumentos, de esta fuente, tienen origen regional americano, regional africano, donde se adoptan también instrumentos jurídicos importantes. Son muchas las convenciones que se han elaborado y que conforman todo eso, donde se garantiza la protección de los derechos humanos de la persona. Y estas normas, es muy importante, estas no son, las normas de derechos humanos son normas particulares, son normas imperativas, son normas inderogables, son normas universales, que los estados no pueden irrespetar, no pueden convenir en contra, porque son normas del jus cogens, donde se ubican en un espacio del orden público, en donde no hay forma de superarlas por políticas internas. Es decir, la norma de derechos humanos debe siempre prevalecer. Incluso hay normas de protección muy particulares, un principio indubio pro homine, por ejemplo, que se usa para interpretar la norma relativa a los derechos humanos cuando hay un conflicto de normas nacional o internacional, o entre dos o más acuerdos, se aplica la norma que más favorezca a la persona. Pero pasamos a las normas y a los principios fundamentales. Dos normas fundamentales tenemos que regular la materia y que están en la Declaración de 1948, que es la parte fundamental junto con los pactos de la Carta de los Derechos Humanos: el derecho a la movilidad, el derecho a circular libremente, y después el derecho de asilo, el derecho a recibir asilo, a solicitar asilo, derecho que desde luego son derechos que no son absolutos. A veces nos confundimos y eso lo sabemos en la práctica nacional. O yo puedo circular por todas partes, pero hay zonas restringidas donde no puedo pasar. Bueno, la persona tiene derecho a circular libremente dentro de su territorio y fuera del territorio, siempre y cuando de conformidad con las normas de derecho internacional y con las normas de los estados por donde interesados de manera que la declaración establece fundamentalmente estos dos principios, y nos referimos, por supuesto, al regulador de todo el tema, que es el artículo 13, que dice que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. El asilo es la institución alrededor de la cual gira el tema de los refugiados. La concesión de asilo, de reconocimiento, es de naturaleza pacífica, es apolítica. El asilo no puede ser interpretado como un acto inamistoso hacia el país de origen de los refugiados. La consideración del asilo es estrictamente humanitaria, y así debe verse. Bueno, al lado de la figura del asilo tenemos principios fundamentales, tres principios fundamentales que regulan el tratamiento del tema. El principio de solidaridad, que viene surgiendo más allá de la cooperación para lograr una mayor protección de parte de la sociedad internacional, que actúa solidariamente, no solamente en base a los esquemas de cooperación, sino de una manera más solidaria, que responde a la Constitución y hacia allí vamos, de una auténtica comunidad internacional donde los valores generales, los valores universales prevalecen, están sobre los valores y los intereses individuales. El segundo principio, o sea, la solidaridad es fundamental, por supuesto, para poder entender el tema. Tenemos que ser solidarios con todos los grupos de personas, de donde vengan y como vengan. El principio de la distribución de la carga es
igualmente importantes. O sea, muchos países no pueden recibir, no están en capacidad, tienen que acordar el asilo por solidaridad, porque las normas lo permiten o lo exigen, pero las condiciones económicas y financieras pues no son siempre las mejores. A veces es difícil para los países cargar con todo esto. Entonces hay una distribución de la carga. En el ACNUR, en el Comité Ejecutivo, se tratan estos temas y siempre hay conferencias, ya incluso en el último pacto, que es muy importante, en el Plan Mundial de Refugiados, ya se habla de cómo manejar la distribución de la carga, se hacen conferencias internacionales para recaudación de fondos. Los países receptores en América Latina, Colombia, Ecuador, algunos otros han recibido pues, cantidades importantes para poder enfrentar, porque recordemos, como digo al principio, que el problema tiene implicaciones políticas porque son objeto de debate y la carga de la migración que cuesta tiene un peso político importante en el debate y en las diferencias entre los grupos políticos internos, ¿no? Ahora, rápidamente también vamos a pasar a lo que serían las personas de las que estamos hablando, las personas protegidas. En primer lugar, el desplazado interno. Ese desplazado que va en Colombia, por ejemplo, en los años 80, en los años 90, con el conflicto armado, se desplazaron hacia el norte y hacia el este, pero dentro del país. Eso se llamaron desplazados internos y están sometidos, por supuesto, al orden jurídico interno. Sin embargo, Naciones Unidas aprobó unos principios rectores que son reguladores y que garantizan o fortalecen la protección de las personas desplazadas internamente, pero se caracterizan porque simplemente están dentro del territorio nacional. En Venezuela nosotros no tenemos todavía el problema, claro, de los desplazados internos, aunque ha habido desplazamientos importantes, por ejemplo, en estos momentos en el estado Apure, en la frontera colombo-venezolana, ha habido enfrentamientos que ha provocado desplazamientos enormes de gente hacia otras partes del territorio nacional, igual por la violación de los derechos humanos y situaciones de violencia y de crímenes transnacionales en el arco minero, en los estados Amazonas, del Tamacura. Es decir, ha habido desplazamientos internos que no hemos considerado todavía como importantes, pero que hay movimientos. Y esa gente, o sea, las personas que tienen que huir de sus lugares de origen, van a moverse hacia la frontera. Muchas veces permanecen por razones de cualquier tipo, familiar, social, económico, dentro del territorio nacional, pero muchas veces, la mayoría de las veces, llegan a la frontera. Cuando llegan a la frontera ya cambian su estatus, ya no es un desplazado interno, ya no es un nacional, es un solicitante de asilo, por ejemplo, puede ser convertirse en un migrante, en un trabajador migratorio que está sometido a un régimen especial, en un refugiado eventualmente, pero en todo caso, como dije al comienzo, un extranjero en ese territorio. Los desplazados hacia el exterior, tenemos las dos categorías, el asilado y refugiado y el migrante. El migrante en sentido estricto del término. Y me refiero al asilado y al refugiado, al solicitante de asilo que tiene, como dije, derecho a solicitar asilo y a que se le otorgue el asilo, pero el Estado, ningún Estado está obligado a otorgar el asilo si las condiciones no se dan. Es un derecho que tiene sus limitaciones y lo que sí que no puede ser, el Estado receptor tiene que considerar, está obligado a considerar y a justificar una negativa de asilo. De manera que entre la solicitud de asilo, que esa persona goza de derechos cuando están allí, no puede ser reenviado a su país de origen por el principio de no devolución. No puede ser, puede ser considerado asilado, o sea, es decir, se le otorga el asilo y se convierte en refugiado, es decir, está protegido por las normas internas. ¿Qué significa esto? Que va a tener permiso de trabajo, va a tener acceso a la salud, siempre tiene que tener acceso a la justicia, derecho a la vida, a la integridad, porque son sus derechos humanos que son intrínsecos, son propios, inherentes a la persona, de manera que en todos los casos siempre van a disfrutar de los derechos. El solicitante de asilo no puede ser reenviado, no puede ser rechazado arbitrariamente, pero una vez que está en el territorio del país del receptor, puede convertirse con poco tiempo en refugiado, después que se establezca el procedimiento que establece que prevé la Convención de 1951, el ACNUR, porque tenemos el derecho internacional de los refugiados, hablábamos antes de los diferentes espacios jurídicos. Bueno, el derecho internacional de los refugiados tiene sus fuentes particulares, además de estar
con el derecho, con los derechos humanos de manera transversal, tiene la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiado, el Protocolo de 1967, la Declaración de Cartagena de 1984, que es sumamente importante porque amplía el concepto de refugiado que aparece, que se incorpora en la Convención del 51 y en el Protocolo del 67. Recordemos que la Convención del 51 es un texto limitado espacialmente y temporalmente, estaba limitado a los sucesos que habían ocurrido un poco después de la guerra o con la guerra, producto de la guerra del 45, y después limitado a las personas europeas y a los que tenían antes un estatuto de refugiado. Después se amplió la convención al 67 y se incorporan todas las normas, pero ya con aplicación general, geográfica y personal. Pero después, más adelante, con los acontecimientos en América Central, América Latina siempre ha estado a la vanguardia del desarrollo del derecho internacional, ha sido muy importante nuestro aporte como juristas en el proceso de la creación normativa internacional. Se adopta una declaración, la Declaración de Cartagena de 1984, que no es un acuerdo internacional, pero es un texto muy importante que tiene un efecto jurídico y que ha sido considerado como tal por la comunidad internacional. Se amplía el concepto de refugiado, y así ya no solamente son los que tienen temores fundados de que van a sufrir violación de sus derechos humanos, sino que se desplazan, personas que se desplazan por numerosas razones, entre ellas la violencia política, la violación sistemática de los derechos humanos, una agresión extranjera. En fin, se amplía el concepto y ese es el que nosotros hoy consideramos para poder entender mejor el concepto de refugiado. Esos refugiados sometidos están siempre protegidos por esos textos, pero por supuesto, como dije antes, por las normas generales de derecho internacional y por las normas particulares relativas a los derechos humanos. El segundo grupo al que me refiero brevemente, por supuesto, también los migrantes y los trabajadores migratorios. Los migrantes son, en sentido estricto del término, los que se desplazan no necesariamente por violencia o conflicto armado ni por un desastre natural, sino porque van a buscar una mejor forma de vida, pero no van forzados por una cuestión distinta al deseo de mejorar. Son pocas las convenciones, el derecho internacional de las migraciones no está estructurado de la manera que está el del derecho a los refugiados, porque es más bien en normativas de derecho interno. Sin embargo, hay dos convenios importantes, un convenio y una convención internacional, el convenio de 143 de la OIT sobre los trabajadores migrantes de 1975, y después la Convención sobre los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990, que precisan los derechos que tienen los migrantes. Y allí hablamos ya de migrantes regulares, irregulares, como simplemente que estén en el territorio de un estado del cual no son nacional y que están en una situación que no es de refugiados. Al igual que en el caso de los refugiados, la llegada a un país de flujos masivos de personas, bueno, crea el mismo impacto político, el mismo impacto económico. El debate es permanente en los Estados Unidos, en México, en los países receptores. En Europa es un tema a diario. En Italia, los tribunales, las cortes, los medios, o sea, se ocupan muchísimo porque es un tema de la Unión Europea, el ingreso de los migrantes africanos, migrantes irregulares, que son los que llegan por las vías legales, una visa, por ejemplo, y se permanecen irregularmente, o los que clandestinamente entran al territorio nacional, que es otro tipo de irregulares. Pero en todo caso, esa irregularidad, que no es ilegalidad absoluta, sino irregularidad de ingreso y de permanencia, le genera a los refugiados, a los migrantes, perdón, le genera problemas en cuanto al disfrute de sus derechos humanos. Y más, y me quería referir a eso también, señalarlo al menos, de los grupos vulnerables, los niños, por ejemplo. Los niños sufren muchísimo los derechos, el disfrute de sus derechos, porque los padres no se atreven a ejercerlos, ni a denunciarlos, ni a reclamarlos, porque están en situación irregular. Eso hablando de las migraciones irregulares. También hay un plan mundial para una migración segura, ordenada y regular, que es un documento sumamente importante, adoptado en Marrakech en el 2018 y por la Asamblea General de Naciones Unidas al final en diciembre, donde se plantean elementos de
de políticas importantes de cooperación y de solidaridad para enfrentar el problema de los migrantes en el mundo y encontrar sobre todo el equilibrio entre las normas de control de ingreso y de permanencia de extranjeros y el respeto de todos los derechos humanos. El pacto es sumamente importante porque se basa en el derecho internacional de los derechos humanos, refrenda los principios de no devolución, de no discriminación, se garantiza el respeto y la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de todos los migrantes, cualquiera que sea su condición. Es un documento sumamente importante que forma parte de ese grupo, llamemos, de ese espacio jurídico internacional, porque generalmente es de origen nacional. Y finalmente, para el tiempo se nos acaba un poco, el tema migratorio, que guarda mucha relación con los delitos, con la delincuencia transnacional. Cuando hablamos en Europa, la cantidad de personas que llegan a Europa a través de las pateras o sobre pateras a través del Mediterráneo, vienen de la parte subsahariana, desde Níger, pasan varios países organizados perfectamente con grupos de delincuentes transnacionales que transportan, incorporan, cobran, llevan. Hay un tráfico que está relacionado, no solamente el tráfico de personas, está relacionado con la esclavitud, con la prostitución, con el narcotráfico e incluso con el terrorismo. En España, en los países europeos, vemos la prostitución, lamentablemente, a la que obligan a los migrantes o a los migrantes latinoamericanos para garantizarles una permanencia. Esas mafias, esas organizaciones, eso está en los medios permanentemente, llegan, someten a estas personas y la someten a esclavitud o a prostitución o incluso a traficantes de droga, incluso a participar en actos de terrorismo. Entonces, el problema migratorio, que ya es un problema en sí mismo, y hablo de un problema en general, lo relacionamos con los delitos transnacionales, con la organización de delincuencia transnacional, y eso crea un problema enorme a nivel de efectividad de la protección, porque los medios consideran, y hay una mala percepción en Europa, por ejemplo, todos los que llegan son personas que vienen tratadas, o sea, han comprado por 10.000 euros un viaje o han sido tratados, transportados en base a relaciones de esclavitud o de dependencia o de prostitución, etcétera, cuando muchas veces no es así. Muchas veces hay personas que realmente huyen de la violencia, muchas veces de la miseria, y esto ha generado un debate en Europa y en América, por supuesto, en los Estados Unidos, en los países receptores, porque si vemos el caso de México, es los coyotes famosos y los maras desde El Salvador transportan a miles de personas durante el año, los llevan a la frontera, los abandonan. Ayer encontraron un contenedor con 60 personas adentro, por ejemplo. Es decir, hay una lucha entre las autoridades de los estados de tránsito y receptores con estos grupos de delincuencia transnacional que tienen una importancia lamentablemente fundamental en el tratamiento de este tema. En todo caso, lo que yo quería presentarles a ustedes era que hay un problema, una situación de migración debido a crisis internacional, a crisis nacionales, crisis políticas, crisis de diversos tipos, miseria o cualquier crisis o conflicto o situación que obligue a los grupos, a grupos de personas a desplazarse. Esas personas tienen sus derechos siempre, siempre van a disfrutar de sus derechos humanos. El Estado está obligado a protegerlo. El Estado venezolano, por ejemplo, está obligado a proteger a los venezolanos en Venezuela y afuera. Afuera, por ejemplo, hay un enorme problema que nos ha llevado a una apatridia de facto, donde no hay identidad, porque no hay pasaporte, porque no hay cédula de identidad. Hay miles de personas, hay personas que nacen y no tienen ni siquiera una pieza de identidad, porque no hay una oficina consular, porque no hay una protección, la protección debida del Estado venezolano a los 6 millones de personas que están afuera. Esa es la primera obligación del Estado de origen. Pero nosotros también, cuando los venezolanos pasan por Colombia o por Perú o Ecuador para llegar a Chile, tienen las autoridades de esos países la obligación de proteger los derechos humanos. Y finalmente, el de destino, evidentemente, con más razón, tienen que incorporarlo. Y lo ideal para cerrar el círculo es que las crisis se superen y, por supuesto, el retorno se organice de una manera segura, ordenada, y puedan
que ya será más difícil porque ya cuando, al pasar de los años ya las nuevas generaciones de refugiados y de migrantes o de personas desplazadas, o movimientos, como lo estamos llamando, ya estarán más arraigadas en las sociedades en donde han llegado, y por supuesto ahí ya va a ser más complicado el retorno, y por eso tiene que ser voluntario. Ahorita ha habido algunos intentos del gobierno venezolano, por ejemplo, de llevar, de facilitar el retorno. Nadie quiere el retorno, por lo menos a los que le ofrecieron retorno no quisieron retorno, no pueden obligar a agarrar un avión y meterlo. Que no es lo mismo que devolución. Este es el retorno al país de origen. La devolución fue la que cometió ahora, por ejemplo, Estados Unidos, que agarró un grupo grande de haitianos y, desconociendo las normas internacionales, los devolvió a Haití cuando ni siquiera venían de Haití, venían de otros países de América Latina buscando el refugio que habían creído que se había ofrecido por las autoridades americanas en los meses pasados. De manera que, bueno, esta es una introducción, una presentación sumamente general de lo que es ese derecho general de los refugiados, de los migrantes, en fin, de los derechos humanos y de la protección de esos derechos de personas que están en movimiento en el mundo, que, como dije, son cerca de 80 millones de personas que se desplazan por todas partes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por la magnífica, extraordinaria disertación, sobre todo por un punto esencial, los derechos humanos, que siempre olvidamos, pero son derechos fundamentales del individuo, que deberían ser, como bien lo dices, protegidos. Citaste el ejemplo de los venezolanos que actualmente se encuentran en el mundo y que, dada la coyuntura de los documentos de identidad, pasan a esta situación en el aire, ambigua, muy triste. Gracias por la presentación, estimados públicos, invitados, están invitados a realizar sus preguntas a través del chat. Yo voy a iniciar yo abro un poco este espacio, Víctor, con una pregunta, y es, tú has señalado muy bien que estos derechos en el fondo son responsabilidad de los estados en su cumplimiento. Pero la pregunta va entonces a los órganos de este mundo jurídico, el caso de la Corte Interamericana, el caso europeo. Entonces, en esta actual crisis que ha vivido el mundo a raíz de la pandemia, ¿cómo ha sido el desarrollo de estas instituciones? Lo digo, por ejemplo, el caso de América Latina. Si bien se ha mostrado, tanto que la Corte como la Comisión han habido avances importantes en el desarrollo y en los logros, pero tiene deficiencias, y las deficiencias muchas veces guardan también correlación con el presupuesto que se le asigna, y eso conlleva entonces al personal que trabaja para estas instituciones. Entonces, en una pandemia donde ya sabemos que se ha aumentado la violación a los derechos fundamentales, derechos humanos. Entonces, ¿cómo ha sido el tratamiento por parte de Europa? Si hay algunos datos que pudieran reflejar cómo lo ha manejado Europa, cómo lo ha manejado América Latina, los derechos humanos a raíz de la pandemia actualmente que transitamos desde el año pasado. Gracias. Sí, gracias, Rafael. Sí, efectivamente, la pandemia ha tenido un impacto inmediato, directo y grave en los derechos humanos, y fruto de los derechos humanos de todos en el mundo, porque ha habido limitaciones de circulación, ha habido limitaciones en el acceso a la vivienda, a la alimentación, a la salud misma. Es decir, ha generado problemas. Aquí lo que se plantea, yo creo, es, cuando hablaba de responsabilidad del Estado, es la responsabilidad colectiva, no solamente los gobiernos. Los gobiernos tienen una responsabilidad, y así lo hacen ver en esos dos planes importantes de refugiados y de migrantes del 2018. Hay una responsabilidad de los gobiernos, pero hay una responsabilidad de los órganos internacionales, y no solamente los órganos políticos, el ACNUR o la Asamblea General de Naciones Unidas, de los órganos jurisdiccionales, de las cortes internacionales, de los tribunales nacionales. O sea, hay una responsabilidad colectiva para lograr el respeto de los derechos humanos. La sociedad civil está involucrada, las sociedades de acogida. O sea, hay una responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de deberes. Los deberes de la sociedad de acogida, por ejemplo, son muy importantes. Es muy importante tomarlo en cuenta, porque no puede haber, la sociedad no puede rechazar de ninguna manera a un refugiado, y menos discriminarlo, por ejemplo,
porque por la pandemia hay vacunas o no hay vacunas, o porque es extranjero no se va a vacunar, o no hay acceso al tal, o no lo dejan entrar a tal país. En Europa se ha planteado mucho la discriminación ahora, el debate. En el fondo no ha habido, yo no creo que haya habido una gran discriminación, pero sí ha habido, ha estado en la mesa la discusión sobre la discriminación para las vacunas. Bueno, primero era por edad, después esto, los extranjeros, pero en definitiva se abrió. La pandemia golpeó al comienzo, me imagino, hubo algo de discriminación, pero hoy efectivamente yo creo que no hay una característica de discriminación en el tratamiento del tema, ni en Europa, y yo creo que en América Latina tampoco habría políticas discriminatorias de los gobiernos, aunque vemos algunos como el de Venezuela, por ejemplo, que distribuye las medicinas o las vacunas o los tratamientos en función de cuestiones ideológicas, cuestiones políticas, y eso es grave. Eso es grave, y esperemos que eso no sea la opinión general en los países latinoamericanos, porque esa sería una discriminación fatal, porque está tratando con un tema como la pandemia y no podemos someter un virus, una tragedia como el COVID-19 a unas cuestiones políticas o ideológicas. Muchísimas gracias. Voy a leer dos preguntas para que puedas responderlas. Uno, ¿quién regula o fiscaliza el cumplimiento de estos derechos? La otra pregunta es, dice, gracias por la excelente ponencia. Debido a la pandemia, no solo tenemos emigración de nacionales, sino también migración de retorno. ¿Cuáles crees que deben ser las medidas que deben tomar los estados como parte de sus políticas públicas? Estamos hablando de emigración y migración. ¿Cuáles son las políticas que deben tomar los estados? La primera pregunta es... La primera pregunta es, ¿quién regula o fiscaliza el cumplimiento de estos derechos? Bueno, cada convenio, cada convención internacional de derechos humanos, los mismos pactos tienen sus mecanismos de control, además de los órganos como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Europa es lo mismo, el Tribunal de Derechos Humanos. Es decir, hay órganos, pero hay órganos de control, como el órgano de control de los pactos tiene y cada convención tiene su órgano en donde ellos analizan permanentemente como un tribunal, casi jurisdiccionalmente, el cumplimiento de las obligaciones por parte de los estados, presentan informes, obligan prácticamente a los estados a cumplir, bueno, recomiendan, y que en el fondo sería una obligación para los estados, recomiendan las políticas y las medidas que deben adoptarse para superar la violación o el irrespeto o la inobservancia, si se quiere, de algún derecho de alguno de los textos convencionales de que se trate. Es decir, en la convención, por ejemplo, de los derechos del niño, a lo mejor en Venezuela no hay o en algún país no hay una legislación que garantice que los niños de 18 años tengan tal o tal beneficio, tal derecho, y que no les garantice el ejercicio de ese derecho. Entonces el órgano de control, el Comité de los Derechos del Niño, entonces invita al Estado, le presenta información y le dice, mire, está sucediendo esto, le recomendamos esto. Y comienza un diálogo entre el órgano, no son tribunales. En el caso particular, esos derechos pueden llegar a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso regional y a la Corte, pero se trata ya de violaciones individuales, donde la persona hace un reclamo en las autoridades internas, evidentemente que agotan los recursos internos, y si no se siente satisfecha por la decisión o por la reparación, tiene acceso al órgano interamericano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considerará si es o no procedente tomar una decisión o remitirla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es lo que yo llamaría el control. En cuanto a las medidas si entiendo la pregunta, es un poco la migración, o sea, el movimiento de personas de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es decir, los venezolanos, bueno, es el derecho, hay un problema de limitación en este momento, incluso entre Estados Unidos y Europa hay limitaciones absolutas. O sea, en este momento, por ejemplo, no hay posibilidades de migrar de cualquier manera, ni como turista, de Europa hacia Estados Unidos, de Estados Unidos hacia Europa. Hay medidas que se han tomado para impedir la propagación del virus.
Por supuesto, esas medidas no afectan ni a los nacionales ni a los residentes, porque no podrían negarle a un americano regresar a los Estados Unidos, o a un residente, o a un europeo regresar a Europa. Pero hay controles, pues hay medidas para el retorno, hay medidas para la salida, y yo creo que son medidas que muchas fueron criticadas, todavía son criticadas en Europa, o sea, cómo se afectan el derecho a la libre circulación, los derechos, el derecho a viajar, el derecho a moverse. Bueno, hay cuestiones de seguridad y de sanidad pública que están por encima, porque hay un bien colectivo de proteger, que es la sociedad. Más o menos. Bien, tengo tengo varias preguntas se han generado ahora, y es la siguiente. Buenos días. Quisiera preguntar, ¿cuándo se considera estar de ilegal en un país teniendo una visa de turista? Bueno, cuando uno entra con la visa de turista, normalmente tiene un plazo. Por ejemplo, los venezolanos van a Estados Unidos y tienen 6 meses para estar en el territorio de los Estados Unidos. Los europeos, curiosamente, tienen 3 meses por un sistema ETA de estar en los Estados Unidos. Al pasar al día siguiente, ya son irregulares. Ya son extranjeros irregulares, migrantes irregulares, o de alguna manera, de alguna calificación, pero ya pierden la legalidad al día siguiente. Eso es cuando se entra regularmente. Cuando se entra irregularmente, es decir, por los caminos verdes, como se llama, por tráfico de personas en la frontera americana, mexicano-americana, ya eso es otra situación. Ahí no hay, ahí es irregular desde el primer día en que entra, porque entró violando las normativas de inmigración. O sea, están las dos formas de constituirse en un migrante irregular. Pero nada de eso puede afectar el disfrute de los derechos, y mucho menos de los grupos vulnerables, como decía antes, de los niños. O sea, un irregular que esté en este momento en cualquier parte acá en Nueva York o en los Estados Unidos, no puede ser negado, no se le puede negar el acceso a la justicia, no se le puede violar su vida ni su integridad, a menos que cometa algún delito o lo que sea, pero por lo general tienen que respetarle todos sus derechos. Es más, tienen derecho incluso los hijos de los regulares a ir a las escuelas, al acceso a la educación, tienen derecho a trabajar, aunque sea sin permiso del trabajo regular, pero sino con permisos especiales de los irregulares. Es decir, no les pueden negar los derechos, los tienen. Muchas veces no lo saben, hacen escondidas las cosas y caen en situaciones más difíciles, y entonces viene la expulsión. Pero normalmente, y eso lo veo en la práctica, lo veo yo, que no hay muchísimas personas que incluso son hijos de irregulares, están en los colegios regularmente. Es más, pagan menos de lo que pagan los otros que tienen capacidades financieras superiores. Es decir, el hijo de un inmigrante irregular que seguramente no tiene muchos recursos, pues los hijos están beneficiados por una reducción de tarifas, reducción de esto. Es decir, hay políticas para favorecer a los migrantes irregulares y a los hijos de los migrantes irregulares. No se les pueden negar los derechos. No se les debería negar. Otra pregunta dice, ¿qué tipo de políticas son las que aseguran la estadía temporal de un asilado o refugiado, y sobre qué tipo de documentos se basa? Bueno, la estadía temporal la da el Estado, el receptor, el ACNUR mismo tramita el estatus de refugiado, se le da temporal porque puede ser que se le permita el envío a un tercer estado, o se le da por un tiempo mientras creen que la situación está, la crisis está en curso. Pero estadía temporal puede ser también en el país de tránsito. País de tránsito, la persona pasa y pide una protección temporal porque va a otro destino. Eso está pasando en México ahorita, en este momento. Muchas personas quieren ir a los Estados Unidos y el gobierno mexicano les ha ofrecido la estadía temporal. El Estados Unidos incluso le está pidiendo a México que otorgue permisos de trabajo y permisos que facilite el disfrute de los derechos sociales y económicos a los migrantes que están en este momento en México y que no llegaron a ser, es curioso, no llegaron a ser solicitantes de asilo, sino que llegaron a la frontera y fueron rechazados en la frontera. Es decir, no entraron a los Estados Unidos, no pudieron entrar a los Estados Unidos, tuvieron que regresar al territorio mexicano, y los mexicanos entonces le están facilitando
esas declaraciones públicas de hace una semana o 2 semanas, y el gobierno de los Estados Unidos, incluso hay una negociación, el secretario de Estado estuvo en México y me imagino que uno de los temas era ese, o sea, cómo tratar los grupos de refugiados que vienen de Haití principalmente en los últimos tiempos, y que Cuba, por cierto, los ha negado la permanencia, curiosamente un país progresista y derecho humanista con un régimen muy social, ha negado la permanencia, el ingreso de los haitianos. Nosotros hemos tenido situaciones también difíciles de rechazo de ingreso en países vecinos como Trinidad y Tobago. En Trinidad nosotros hemos tenido enormes problemas de rechazo, y es una violación enorme, gravísima del derecho internacional por parte de las autoridades de Trinidad, que ha provocado incluso accidentes, muertes, o sea, numerosos problemas alrededor de la negativa y del rechazo. Tengo otras preguntas, Víctor. Vamos a ver si podemos reducir un poco para poder cumplir con ello, porque estamos a 7 minutos de concluir nuestra charla. Eso solamente demuestra que estamos muy interesados por el contenido y la calidad de la conferencia. ¿Qué sucede si migro a Italia? ¿Qué sucede si migro a Australia por estudio y por cuestiones políticas? El gobierno peruano rompe relaciones diplomáticas con dicho país. ¿Podría aplicar una extensión de visa? Bueno, ya eso sí no sabría cómo contestarlo, porque ya es un poco el derecho australiano, no conozco las reglas migratorias, la legislación migratoria, pero me imagino que por cuestiones de solidaridad y de crisis, estando ya en el estado, estando residente, ya cuando se crea una situación de este tipo en el país de origen, me imagino que será considerado. Gracias. Otra pregunta. ¿Desean saber si existe alguna fuente para poder consultar datos? Alemania y su política de protección de refugiados y medida de los estados para proteger a las personas refugiadas en el marco del COVID-19. Si sabes algún dato referente a Alemania. Yo me imagino que datos de la Unión Europea, sí, la Unión Europea. Es un miembro de la Unión Europea. La Unión Europea tiene información muy completa sobre todo el ingreso de migrantes que generalmente entran por Italia, se van a los otros países. Alemania es un receptor importante, y más ahora con la pandemia, y vienen del este también. Es decir, en la documentación de la Unión Europea hay información suficiente sobre estos temas de entrada de personas y de manejo de flujos migratorios. Otra pregunta, ¿bajo qué condiciones un Estado puede revocar un asilo a una persona que habita en su país y le ha otorgado la condición de asilo? Sí, bueno, es una facultad del Estado otorgarlo y revocarlo. Si la persona no cumple con sus obligaciones, ¿cuál es la primera obligación que tiene un refugiado, un asilado territorial? Es respetar la legislación nacional, respetar las autoridades, respetar el orden jurídico, si no inmiscuirse en los asuntos internos, no participar en actos de terrorismo, de narcotráfico. Es decir, si una persona asilada incurre en alguna de estas violaciones que la misma convención lo establece, el Estado puede perfectamente revocar el estatuto de asilado. Hay una pregunta, la voy a leer, pero sé que es un tema de condición interna dentro del Perú, con lo cual no tendrías argumentos, pero igual la voy a leer. Y dice, agradecería pudiese indicar qué opinión le merecen los proyectos legislativos en curso, tales que proponen establecer medidas respecto a la expulsión de extranjeros sentenciados por delitos o falta a los contenidos de flagrancia y otros medios complementarios. Y hay otra que propone incorporar el literal del artículo tal, sentencia o desobediencia al Código Penal. Son preguntas de orden interno sobre unas legislaciones, pero igual la quería leer, pero sé que esto no está dentro de porque no conoce el contenido de las normas que están. Sí, yo creo, pero creo que hay una cosa importante a destacar, que cualquier legislación interna tiene que ser compatible con el derecho internacional. Por ejemplo, esa legislación que se está adoptando no podría considerar la expulsión masiva de extranjeros, no podría considerar la expulsión arbitraria, o sea, violando sus derechos humanos sin proceso administrativo o judicial. Es decir, cualquier legislación interna, porque el derecho internacional prevalece, tendría que ser compatible con las normas y principios de derecho internacional. Hay otra parecida, pero igual lo dice. Agradece indicar, su opinión le merece el proyecto legislativo que plantea tipificar como causal de resistencia y desobediencia a la autoridad
la reiteración de ingreso posterior a una orden de salida o expulsión? Bueno, ahí no sabría, no conozco Contenido. el proyecto, pero sí, no podría, ahí no podría opinar. Bien, hay otros comentarios que se repitan. Muy buena la conferencia, muchas gracias. Unas felicitaciones de un colega, Johnny Márquez, de felicitaciones. Y bien, no tengo otra pregunta. Yo lo que diría, ya para concluir, me gustaría una reflexión final sobre, así, en estos 2 minutos que nos quedan, y es, ¿cuánto ha golpeado el COVID a los derechos humanos? Indudablemente que ha habido un impacto porque al limitar el Estado, el tránsito, al limitar el acceso a los hospitales, al tomar medidas que muchas veces se consideraron arbitrarias, pero que eran de salud pública. O sea, ahí es donde viene el contraste entre el control ya no de extranjeros, sino el control de una enfermedad, de una crisis como esta, con los derechos humanos. O sea, cómo hacer compatible el derecho que yo tengo a no vacunarme, por ejemplo. Yo tengo derecho a no vacunarme, pero tengo una obligación de no contagiar a los demás. Es decir, eso se ha planteado en Europa ahora, ¿no? Yo me siento con el derecho, a mí no me pueden obligar, pero entonces el Estado italiano le dice, bueno, mire, usted, yo no lo voy a obligar, pero para que usted trabaje, tiene que tener un Green Pass. Es decir, usted tiene que demostrarme que no está enfermo. Como no se vacunó, usted me tiene que, cada 3 días, me tiene que hacer un test. Y cuando llega al trabajo, me lo muestra. Y entonces el empleador le va a decir, usted puede trabajar porque usted no está contagiado. Es decir, yo no sé que lamentablemente no se han tomado decisiones mucho más estrictas, pero no puede ser que la persona esté sometida. O sea, yo tengo el derecho a no vacunarme, pero tengo la obligación de hacerlo también, porque hay un bien colectivo que proteger, que es la sociedad. Y ya, ese ha sido el gran debate en Europa todavía. Están los los Novach, de todo. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Son ahora las 12 en puntos. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy sobre un tema, cuando tuve esta conversación inicial con Víctor hace un par de meses, es importante porque el Perú es receptor de migración. Y muchas veces, hace un par de yo diría que un año atrás, recuerdo a una autoridad local que estaba hablando en contra de la migración. Y ahí tienen un ejemplo, el desconocimiento de la norma. No puede haber desconocimiento de la norma porque hay principios que van más allá, porque además han sido muchos asumidos a través de dentro de la Constitución o porque te has suscrito a un tratado internacional. Entonces, jóvenes, esta conferencia de hoy es fundamental porque hay que seguir protegiendo los derechos humanos. Muchas veces el desconocimiento, esta clarísima descripción de los distintos movimientos y cómo esa persona que se movió tiene derechos, y como lo contaba, pues el caso de los migrantes irregulares que por desconocimiento no hacen uso del derecho, simplemente va en detrimento de ellos mismos, los niños, las mujeres, la educación, la salud. Muchísimas gracias, Víctor. No, ahí tiene. Muchísimas gracias porque nos ha acompañado hoy y te dejo para las palabras finales. Y nuestro decano me pidió que transmitiera sus agradecimiento profundo por habernos acompañado y más por la calidad de la conferencia el día de hoy, pero me pidió, dile a Víctor que muchísimas gracias. Todo tuyo, Víctor. Gracias. No te escucho. No te escuché. Que quiero hacer una pequeña reflexión para concluir, que es que las situaciones en el mundo cambian y cambian demasiado rápido y cuando uno menos lo imagina. Yo estaba leyendo un libro en estos días sobre migraciones de un argentino, Mármora, que trabajaba en el ACNUR, allá en Ginebra, muy bueno, un libro estupendo, y hablaba del año 99, y hablaba de los países receptores de flujos migratorios importantes: Canadá, Estados Unidos, Venezuela. O sea, Venezuela era uno de los países receptores más importantes. La población
colombiana, más de 1 millón de venezolanos, de colombianos en esa época, peruanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, es decir, una movilidad regional hacia un país con condiciones y garantías de seguridad. Y cambiaron las cosas. Dios quiere que no nos cambie a los demás en ese sentido, pero, o sea, que las situaciones políticas no agraven la condición y el disfrute de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Y ahora para concluir, debo transmitirte un saludo. Desafortunadamente, un problema técnico. El ex canciller Didier Operti se me acaba de mandar un mensaje que quiso participar en la conferencia de hoy, pero que no pudo. Pero bueno, me transmitió que te mandara este mensaje. Muchísimas gracias a todos ustedes. Víctor, muchísimas gracias por, yo siempre he dicho, por colaborar en la formación académica de ustedes, que son la generación de relevo, la nueva generación del futuro, y sobre un tema que hay que defender. Esta coyuntura, lo acaba de explicar Víctor, ha deteriorado ese gran esfuerzo. Víctor acaba de hacer la memoria histórica. En el 45 es cuando comenzamos a hablar por vez primera de los derechos humanos a través de las grandes iniciativas, pero antes del 45 no había nada o casi nada. Hoy en día ya tenemos algo, pero eso es un trabajo que no para. Hay que continuar. Hay muchos derechos que todavía están siendo vulnerables. Simplemente el trabajo y el conocimiento que ustedes han tomado y la realidad que ustedes han tomado el día de hoy ayudarán a fortalecerlo. Muchísimas gracias, Víctor, nuevamente, a ustedes por acompañarnos el día de hoy y están, como siempre, cordialmente invitados a las próximas conferencias. Esperemos, pues, ya estamos cerrando otras más que recibirán la invitación oportunamente. Una feliz tarde para todos ustedes y gracias nuevamente por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias.